Señorías, pasamos al punto cuarto, preguntas orales de control al Gobierno. Lo hacemos, como siempre, empezando por la Consejería de Presidencia y Administración Local. Pregunta que formula en nombre del Grupo Socialista la señora Arrabal Higuera. Señora Arrabal. Sí, muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar dando la bienvenida a los miembros del Comité de Empresa Coordinadora y a los trabajadores que hoy nos acompañan representando al sector de la estiba. Señorías, señor vicepresidente, estamos ante un debate de gran trascendencia e impacto tanto en la economía de nuestra comunidad autónoma como para miles de familias andaluzas. Partimos de una sentencia publicada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 2014, pero tenemos que tener en cuenta que el primer requerimiento de la Comisión Europea a España es de noviembre de 2011, o sea que el Gobierno ha tenido más de 5 años para acometer este asunto, pero vaya por delante que el problema no es adaptarnos a la sentencia. El problema es el señor ministro, el señor de la Serna y su equipo, que le han declarado la guerra al sector de la estiba por decreto. Decreto que ayer recibimos una buena y esperemos fructífera noticia, no pasará este viernes por Consejo de Ministros, sino el viernes de la semana siguiente, abriéndose la posibilidad de consensuar la adaptación de esta sentencia con los representantes de los trabajadores. Un decretazo unilateral, una decisión política del Partido Popular del señor de la Serna que mira de frente a las multinacionales y le da la espalda a los trabajadores, abaratando la mano de obra en beneficio de las empresas. Sí, tal y como os lo cuento, señoría, una reforma de gran calado que afecta a la economía, que altera la paz social de nuestros puertos, además de doblegar, de despedir y de precarizar al sector. A pesar de las artimañas del señor ministro, de las mentiras de la campaña de difamación y de más de 5 años sin afrontar esta reforma, son muchos los apoyos que ha recibido el sector de la estiba en sus reivindicaciones en la defensa de sus derechos sociales. Me atrevo a afirmar que el señor de la Serna se ha quedado solo ante la barbaridad que propone y el empecinamiento de no querer negociar. Ayer, en la mañana de COPE, palabras literales del señor de la Serna. La posición del Gobierno es inamovible, sin intención de resolver el conflicto que ha creado, extralimitándose a las exigencias europeas. Dejemos claro qué pretende el señor de la Serna. Pretende despedir a más de 6.000 trabajadores, de los cuales más de 2.000 son trabajadores andaluces, trabajadores indefinidos, imputando indemnizaciones a las espaldas de las arcas públicas, siendo un sector que recibe sus salarios según convenio, claro está, de las empresas privadas que operan en los puertos y que llevan años funcionando según la Ley de Puertos del Estado y que fue aprobado por consenso político y social, con un modelo productivo que es el más potente de Europa. Un gran error del señor de la Serna, porque su política no es compartida por este grupo ni por el resto de grupos del arco parlamentario. Por todo ello, señor vicepresidente, ¿qué valoración hace el Consejo del Gobierno del conflicto? Gracias, señora Arrabal. Señor vicepresidente del Gobierno. Sí, señoría, buenos días. Creo que la pregunta es de máxima actualidad, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo y lo que esperemos que no ocurra. Decir que en Andalucía hay 7 puertos de interés general del Estado, del que dependen una gran cantidad de empleos y una enorme parte de la economía de Andalucía. Decir también que hay 6.000 y pico de estibadores en España y casi 2.000 pertenecen a Andalucía, 1.600, más de 1.600, pertenecen al puerto de Algeciras. A nadie se le puede escapar la importancia de lo que estamos hablando. Saludar en nombre del Gobierno la retirada de ayer y la posibilidad de que se establezca un diálogo. Decir que más allá de las frases gruesas que se están utilizando, solicitar rigor, que se lea la sentencia del Tribunal Europeo, que la demagogia no se establezca en la negociación. Y es verdad que el Gobierno de la Junta apuesta por el cumplimiento de la sentencia, pero apuesta al mismo tiempo porque haya un diálogo como lo desean los trabajadores, sincero y serio, para resolver la estiba y para resolver el conflicto planteado. Y basta de decir cosas que luego no se corresponden con la propia sentencia. Una recomendación: lean la sentencia. ¿Dónde dice en la sentencia que se pase a una liberalización en términos de trabajadores para terminar en una empresa temporal cobrando 800 euros y además que los despidos que se produzcan los pague la autoridad portuaria de cada puerto con el dinero de los españoles? ¿Dónde dice eso en la sentencia? Por tanto, más allá de esas cuestiones,
Incendiar los puertos a través del golpetazo, como lo he definido en la mañana de hoy, de este decreto, que han tenido más de 2 años y medio para poder negociarlo y discutirlo, no es posible. ¿Por qué? En el puerto de Algeciras, que es el principal puerto de España, en el que laboran muchas empresas, donde el tránsito de buques y de mercancías es de los más importantes del mundo, pero solo es un puerto de tránsito, incendiar un puerto como ese, por una mala negociación, significa darle un golpetazo muy importante a la economía de Andalucía, al prestigio de Andalucía, al prestigio de los propios estibadores. Y, por tanto, lo que pido en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía es reflexión, diálogo y encuentro entre las empresas. Hay 46 empresas que ya han firmado el acuerdo con los estibadores. Ese es el camino que solicita el Gobierno de la Junta de Andalucía. No es un problema solo y exclusivamente que atañe a los trabajadores y a sus condiciones laborales, que por supuesto, sino es un problema que atañe gravemente a la economía de Andalucía, a los puestos de trabajo y al desarrollo futuro. Por tanto, vuelvo a insistir, el Gobierno de la Junta, que desde el respeto y el cumplimiento de la sentencia europea se establezca un diálogo sincero y que arregle definitivamente un problema que amenaza duramente la credibilidad y la confianza. Gracias, señor vicepresidente. Turno